Bienvenido a La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión, aquí en Radio y Televisión Querétaro, RTQ. El día de hoy quiero platicar un tema que pues cada año es demasiado importante, no solamente para nuestro estado o nuestro país, sino a nivel mundial, en particular, digamos, para los católicos. Se trata de la Semana Santa. Ahora, si te fijas, dije en particular para los católicos. ¿Por qué digo en particular? Porque realmente muchas personas, aunque no sean de esta religión, les interesa el tema, porque es parte de nuestra cultura al final de cuentas. Y hay que saber, bueno, qué estamos celebrando, qué quiere decir esto de Semana Santa. Y de eso vamos a hablar. Lo primero que tenemos que ver es cuándo empieza y cuándo termina. Se le llama Semana Santa porque empieza un domingo, el domingo de Ramos, cuando Jesús, o sea, Yeshua en hebreo, llega a Jerusalén. Entra en un burro pequeño, un burro joven. A los burros jóvenes se les dice pollinos, entonces entra en un burro, entra montado a Jerusalén y ahí inicia la semana, lo que nosotros llamamos Semana Santa, con el domingo de Ramos. ¿Por qué de Ramos? Porque lo reciben con una serie de ramas, agitándolas, haciendo vítores o víctores, de ahí viene la palabra en latín víctor, que significa victoria, etcétera, y bueno, lo reciben. Y va a terminar con el domingo, al siguiente, a la semana, digamos, con el domingo de resurrección, cuando después de haber muerto, Jesús resucita. Por eso se llama Semana Santa. Ahora, en la antigüedad se le decía Semana Mayor, porque es la semana más importante de todo lo que es la cultura, el pensamiento, la religión cristiana. Vamos a ir viendo también en este sentido que a pesar de que es una semana, hay 4 días muy importantes de todos estos 7. Empezamos con el domingo, como te comenté, pero el día que marca profusamente la semana es el jueves. Le llamamos Jueves Santo. Vamos a explicar por qué santo. Bueno, porque la palabra santo tiene que ver con precisamente una cuestión de separarse. ¿Por qué se separa? Porque es sagrado, porque tiene una, digamos, una forma de comprendérsele más allá de las tentaciones, del pecado, de las cuestiones que hacen que el ser humano caiga en errores. Entonces es santo. Santidad es aquella persona que está alejada, digamos, del pecado. Bueno, pues entonces es el Jueves Santo. ¿Qué pasó en este día? Bueno, pues en este día, el Jueves Santo, Yeshua, o sea, Jesús, ya dicho en español, tiene una cena con sus apóstoles, con los 12 apóstoles. Esta cena es, digamos, al caer el sol y empezar la tarde. Para nosotros la cena es ya muy de noche. Esto sería, digamos, después de las 6 de la tarde. Y a esta cena se le llamaba Pascua, es la cena de Pascua. Ahora, la palabra Pascua, que viene de Pascoe, significa paso. Es el paso, es la cena del paso. ¿Por qué cena de Pascua? No la inicia Jesús. Cena de Pascua la practicaban los judíos porque estaban celebrando el paso, la liberación de haber salido de Egipto. Yahvé los libera, los saca de Egipto a través de un líder que es Moshe, o sea, Moisés. Van por el desierto, atraviesan el Mar Rojo, que bueno, hoy sabemos que no es exactamente el Mar Rojo, es el Mar de las Cañas, o también se le llama el Mar de los Juncos. Bueno, pues atraviesan el mar, llegan al otro lado, y lo que nos dice la Biblia es que pues el faraón y sus huestes, o sea, su ejército, su hueste, digamos, mueren. Y bueno, el faraón no muere, pero mueren los demás, los que van atravesando el mar, cuando las aguas, después de que se abrieron para que pasaran los hebreos, regresan a su cauce normal, digamos, y los aplastan y los ahogan. Entonces, esa pasada de la persecución de los egipcios hacia una tierra donde quedan liberados de esta persecución
es lo que celebran cada año los hebreos. Y esa es la Pascua. La cena de Pascua es la liberación del pueblo de Israel, precisamente por medio de Moisés, pero el que los libera es Yahvé. Bueno, esa idea judía va a pasar a la cristiandad. Me voy a adelantar tantito antes de continuar con los demás días para explicarte lo siguiente. Hoy también celebramos la Pascua y hay una liberación. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no estamos siguiendo perseguidos de parte de los egipcios. Ahora, ¿de qué huimos o de qué nos salva Dios? Bueno, pues del pecado nos está salvando, además del pecado, de la muerte. Y entonces, en vez de atravesar un río, un mar, en este caso el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, el Mar de las Cañas, lo que estamos atravesando es, digamos, siguiendo la Biblia, es la muerte, pasamos al otro lado y entonces tenemos vida eterna. Eso es lo que nos dice y eso es lo que se celebra. El paso ahora es brincar, digo con todo respeto, digamos la muerte, morir, resucitar y quedar en la vida eterna. Entonces ya no ser perseguidos por el pecado y por esta muerte que nos aqueja. Bueno, pues entonces el jueves, ¿qué es lo que hace Jesús? Tiene su Pascua, la cena de Pascua, pero instaura un nuevo mandamiento ahí. Y dice que nos amemos, le dice a los apóstoles, que se amen los unos a los otros como Él los ha amado. Ya no es solamente ámense unos a otros como a sí mismos, sino como Jesús nos ha amado. Es decir, el límite no es el ser humano, el límite es el propio Jesús. ¿Y cuál fue su límite? Haber dado la vida por nosotros. De tal manera que entonces hay que amar al hermano, al prójimo, hasta la muerte. Es lo que nos está diciendo Jesús. Bueno, ahí cuando Él tiene esta cena, con ello se instaura lo que nosotros conocemos en griego como la Eucaristía. La palabra eu, prefijo eu, en griego es bueno o buena. El apócope es buen. Bueno, muy bien, es bueno o buena. Y luego, caris, la palabra caris en griego significa, digamos, gracias. Entonces, cuando decimos Eucaristía, es la buena gracia, es decir, es la acción de dar gracias. ¿Y de qué vamos a dar gracias? Bueno, pues ¿qué es lo que hacían los hebreos? Daban gracias de haber sido sacados de Egipto y liberados de la esclavitud. ¿De qué damos gracias nosotros? Bueno, de que está Jesús presente, el Mesías ha llegado y ahora lo que va a pasar en los siguientes días, va a morir, va a resucitar y damos gracias porque, ahorita voy a explicar eso, nos abre la posibilidad para ya no morir. Es la Eucaristía. Y eso sucede, repito, el jueves santo. Se inicia, digamos, la primera vez que Jesucristo instaura la Eucaristía. Posteriormente viene el viernes. Y le conocemos igual santo, le decimos el Viernes Santo. ¿Qué es lo que va a pasar en el Viernes Santo? Bueno, pues en el Viernes Santo lo van a tomar preso, y nuestro Señor pues lo van a matar, digamos, muere en la cruz. Por cierto, luego se dice que murió en un madero, error. Jesús fue crucificado en una cruz, es decir, en una cosa así, vertical y horizontal, y de eso hay pruebas arqueológicas donde se puede demostrar que Él muere en la cruz, no en un madero. Bueno, y entonces Él muere el Viernes Santo, muere. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los católicos sostenemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Es decir, tiene la doble naturaleza que le llamamos hipostática, la hipóstasis. Es decir, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, era verdadero hombre y verdadero Dios. La pregunta es, ¿cómo Dios podría haber muerto? No, porque Dios no muere. Entonces, ¿cómo murió? Como verdadero hombre. Esto es bien importante ahorita que te comente lo del infierno. Ahorita llegaremos ahí. Bueno, entonces, el viernes es la muerte de nuestro Señor. Muere, digamos, este día. Siguiente día, Sábado Santo. El Sábado Santo está dedicado para que la iglesia, es decir, la congregación de fieles, viene de eclesia en latín, congregación de fieles, que creen en Jesús, bueno,
mediten sobre dicha muerte. Pero a esta muerte le llamamos también sobre el descanso que tiene Jesús. ¿En dónde? En el lugar de los muertos. Y ahorita voy a llegar a esta parte. Este lugar de los muertos, ¿cómo le llamamos? Ahorita hago un paréntesis para explicártelo. Ahora, fíjate que después viene el domingo. Y el domingo Jesús sale de este lugar de los muertos y eso le llamamos resucitar. Es la resurrección. La palabra resurrección, de hecho, son dos palabras básicas. Re, que es un prefijo en latín, que significa volver a, como repetir. Petir en latín es pedir, repetir es volver a pedir. Resurrección es volver a, re. Y luego la siguiente parte, fíjate que dice resurrección, ¿no? Que esta segunda parte lo que significa es levantarse, ¿no? Esta palabra de resurrección es levantarse. Entonces, si nosotros lo leemos, dice volver a levantarse, ¿no? Surgere se escribe en latín, surgere se escribe y se pronuncia surgere. Bueno, pues esto, levantarse, entonces lo que estamos diciendo es que no volvió a nacer, sino que estando ya muerto, se levantó. Un muerto que se levanta. ¿Y por qué se levanta? Porque cobra de nuevo vida. Entonces, eso es la resurrección, a diferencia de, por ejemplo, revivir. O sea, volver a vivir, que tiene un sentido, digamos, de que ya había tenido una vida y luego vuelve a tener otra vida. No, en este caso el muerto es el que se levanta. No es que tenga una nueva vida, es que se levanta de la muerte, ha resucitado. Bien, esto pasa cuando el domingo, y le llamamos domingo de resurrección. Todo esto tiene que ver con la Semana Santa. Ahora bien, hace un momento te decía, bueno, ¿y qué pasa con que bajó a los infiernos? Si te fijas en el credo niceno-constantinopolitano, que se da a partir del año 325 en el concilio de Nicea, bueno, los católicos cada domingo, ¿qué decimos en el credo? Pues sostenemos que Jesús murió, bajó a los infiernos, descendió a los infiernos y luego a los 3 días resucitó. Bien, plantémonos esta pregunta. ¿Cómo es posible que haya bajado al infierno Jesús? Si se supone que en el infierno están los que están pagando digamos, una vida llena de pecado, etcétera. Es decir, es una condena, es una contradicción, ¿no te parece? Claro, lo que pasa es que es una confusión con los términos que ahora te voy a explicar. Mira, lo que pasa es que vamos a ver dos lugares. El primer lugar es un lugar donde van los muertos. El segundo lugar es el lugar donde van a purgar una condena esos muertos. No es lo mismo, repito. El primer lugar es donde van los muertos, donde están ahí, sepultados o en un, digamos, bajo tierra o en un lugar específico donde los hayan puesto su cuerpo. Están los muertos. Y el otro es donde pues van a purgar una condena. ¿Cómo se dice en hebreo? Vamos a empezar con el hebreo. ¿Cómo se dice el lugar donde están los muertos? Se dice Seol. En algunas traducciones se lee como Sheol, pero bueno, es Seol. Entonces, el lugar a donde van los muertos, donde están ahí, digamos, no purgando una condena, sino están ahí porque ya murieron, se llama Seol. Ahora, ¿cómo se dice el lugar a donde van a purgar la condena? En hebreo, estamos en hebreo, se dice Gehenna o Gehenna. Gehenna o la pronunciación Gehenna. Esto es en hebreo. Gehenna era un lugar donde quemaban la basura, etcétera, que estaba ahí en la antigua Jerusalén. Y bueno, como digamos por antonomasia, es decir, por extensión del término, tomaron esta palabra y la asociaron con el lugar donde, pues, se purga una condena. Entonces, fíjate que no es lo mismo en hebreo Seol que Gehenna. Seol, lugar de muertos; Gehenna, lugar de tormento. Ahora, vamos a decirlo, pero en griego. ¿Cómo se diría en griego? Y fíjate que en griego el lugar donde van los muertos es diferente en el hebreo. Se dice Hades, con H al principio. Hades.
¿A dónde van los muertos? Al Hades, en griego. En cambio, también en griego, ¿cómo se dice el lugar donde van a purgar una condena? Bueno, nosotros lo decimos tártaro, el tartaros en griego, tártaro. Fíjate que no es lo mismo digamos, en este caso, lugar donde están, a donde van como muertos, repito, a donde van a purgar una condena. Del Hades al tártaro hay una gran diferencia. Pero fíjate que en latín pasa algo curioso. Cuando nos vamos a la lengua latina, que es el idioma que hablaban los romanos, digamos, ¿cómo se dice dónde están los muertos? Y se dice infierno, infernum, infernum. ¿Qué significa infernum? En latín, por debajo de la tierra. Entonces la palabra infierno es abajo de la tierra, por debajo, o sea, estar ahí enterrado, digamos. Sin embargo, también en latín, ¿cómo se dice el lugar donde se purga la condena? Infierno. Se dice igual, infernum o inferum, también se dice en algunos casos. Y bueno, pues entonces ahí está la confusión. Jesús fue al infierno a purgar una condena, al infierno, es decir, en el caso del Gehenna, por ejemplo, ¿no? O en el caso del tártaro, si fuera en hebreo o en griego. No, él fue al infierno, baja al infierno. ¿Por qué? Porque está muerto, al lugar de los muertos, es decir, al Seol en hebreo o al Hades en griego. Ahora bien, fíjate que aquí llama la atención mucho que él murió. ¿Por qué murió? Porque te decía hace un momento, tiene la doble naturaleza hipostática. Es decir, como ser humano, al morir, baja su cuerpo. Y aquí quiero decirte que si no hubiera muerto, fíjate que hubiera sido, y lo digo con mucho respeto, una especie de trampa. Es decir, ¿cómo? Siendo verdadero hombre, no baja al lugar de los muertos. Como verdadero hombre, ¿qué tiene que hacer? Pues morir igual que los demás. Nació, creció y murió como un ser humano. Pero esto no afectó su doble naturaleza hipostática, que es la de, repito, la de ser Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La primera persona es el Padre, la segunda es el Hijo, o sea Jesús, y la tercera es el Espíritu Santo. Muy bien, ahora, todo esto tiene relación con algo que está al principio y al final de la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en el primer libro? Al inicio, en el Génesis, la palabra Génesis, lo decimos en griego, Génesis está en griego, en hebreo es Bereshit. Creó 6, es lo que significa Bereshit, no se dice Génesis. Génesis lo estamos diciendo en griego. Bueno, pues resulta que pecó la humanidad, pecó Adán, Eva, pecaron, y entonces llega el pecado a la humanidad a través de los primeros padres. Ahora, vámonos con el último libro, el Apocalipsis, o Revelación, también lo podemos decir en griego o en latín. Apocalipsis en griego, latín Revelación. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Bueno, nos habla de que el Cordero, este Cordero es Jesús, le gana, vence, lucha, le gana al dragón. Este dragón, en el mismo Apocalipsis, también se le llama serpiente. ¿Quién es esa serpiente? La misma que tentó en el Génesis a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús vence en el Apocalipsis y de ahí viene después lo que nosotros llamamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La parusía, se escribe parousía, se pronuncia parusía. Bueno, ¿por qué es importante esto y qué tiene que ver con la Semana Santa? Pues mira, los antiguos griegos, los romanos, y algo parecido igual teníamos en nuestro país, por ejemplo, los mayas, los mexicas, creían en un tiempo cíclico. Cíclico. ¿Qué es cíclico? Que empezaba y luego cumplía un periodo y se volvía a repetir, se volvía a repetir, se volvía. Ese tipo de pensamiento, digamos, respecto del tiempo, se llama apocatástasis. Apocatástasis. ¿Qué es lo contrario del apocatástasis? El apocalipsis. ¿Por qué? Porque apocatástasis significa poner una cosa en el mismo lugar, regresar, hacer como un círculo. ¿Qué es el apocalipsis? La palabra apocalipsis es revelar. ¿Por qué? Porque se revela lo que va a seguir. Fíjate, lo que va
a seguir lo que va a pasar. Es decir, ya no hay un tiempo que se esté dando vueltas como un círculo, sino hay un camino que se sigue. Y ese camino, en este caso, es la historia de la salvación. El hombre cayó con Adán y Eva, Génesis, el hombre triunfa por medio de Jesucristo, entonces hay un camino hacia la revelación. Y esto hace que el ser humano tenga una modificación en un sentido antropológico. Hay un parteaguas a partir de ahí. ¿Por qué? Porque entonces el ser humano, a partir de que Jesús resucitó, el ser humano también puede resucitar si sigue a Jesús. Ahora, esto tiene que ver con la procesión del silencio, fíjate, con la Semana Santa, en la parte específica de la procesión del silencio. ¿Por qué? Porque mira, en el capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan, dice Jesús que Él es el camino, la verdad, etc. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se le llamaba a los primeros cristianos? En la cristiandad, digamos, en los orígenes, no se llamaban cristianos a sí mismos. ¿Cómo se decían? Seguidores del camino. Entonces, ¿quién era un cristiano? Un seguidor del camino. Y tú dirás, bueno, el camino es donde ando transitando. No, el camino es ese, pero también el camino es Jesús. Es decir, el camino es por donde camino, pero voy siguiendo el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no es a través de Él, no se llega al Padre. Entonces, ¿qué se hace en la procesión del silencio? Desde muchos tiempo atrás. Pues lo que pasa es que precisamente se está siguiendo el camino de Jesús. ¿Y qué hacen los penitentes, las diferentes cofradías, etcétera? Aquí, por ejemplo, en Querétaro y en otras partes de la República Mexicana. Pues van cargando una cruz. ¿Por qué cargan una cruz? Porque están siguiendo el camino de Jesús. Es una forma simbólica de decir, Señor, te reconozco como mi camino y yo sigo tu camino. Porque tú al morir y resucitar, resurgere, volver a, digamos, a levantarte, abriste la puerta para que nosotros también resucitemos después de muertos. Es decir, volvemos a la Pascua, no atravesamos el Mar Rojo, Mar de los Juncos, Mar de las Cañas, ahora atravesamos la muerte, pasamos y resucitamos. Ese es el sentido de la Semana Santa. Estamos siguiendo el camino. Y esto es muy importante porque en Querétaro, a partir de 1966, empieza la tradición de la procesión del silencio. Esto a partir de que en el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo de 1962 a 1965, el Concilio Vaticano II, estableció que la forma de reconocer a Jesús ya no iba a ser en un sentido de muerte, sino de vida. Aunque esté crucificado, no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo. ¿Cómo nos damos cuenta que está vivo? Porque resucitó. Porque resucitó. El que está en la cruz es el símbolo que recuerda el momento precisamente en que Él muere para después resucitar. Por eso es resurgere, resucitar, levantarse. Bueno, si te fijas entonces, a partir de ello podemos comprender que la procesión del silencio van los penitentes cargando la cruz y atrás van la dolorosa. En este caso, las mujeres, en particular la Virgen, María, la Madre de Jesús, ¿no? Que es lo que representan. Y van con unas veladoras, todas de negro, con un velo, representando el dolor de haber, digamos, perdido, en este caso, a Jesús hombre, porque sabemos que como Dios, digamos, como divinidad, pues no puede morir. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente edición. Recuerda de La Palabra en Punto y te recuerdo que también está mi canal Martín Hurtado en YouTube. Hasta entonces.